Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Este programa que tiene como propósito pues destacar la trayectoria de los maestros mexiquenses, aquellos que han tenido pues una larga data en el ejercicio de la docencia. Y en esta ocasión tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros a la maestra María Cruz Mejía Ávila. Ella es docente de educación primaria, docente de grupo, está frente a grupo ya con 33 años de servicio. Nos dice la maestra una trayectoria muy larga, fructífera por supuesto, y que está con nosotros para platicarnos un poco sus experiencias, su trayectoria en este ya largo y rico camino en la docencia. Maestra, sea usted bienvenida, esta es su casa, este es su programa y vamos a tener una charla que me gustaría que para comenzarla nos contara cómo es que se inclina usted por la docencia. De todas las profesiones u oficios que hay en las actividades humanas, ¿por qué inclinarse por la docencia? Regularmente cuando hacemos esta pregunta a nuestros compañeros docentes, pues existe siempre la influencia de algún familiar. ¿Es también su caso? Platíquenos un poquito al respecto, maestra. Pues buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor y es un privilegio, y agradezco especialmente a la maestra Venus Ruiz la invitación, porque pues ella sabe de mi trayectoria. Y pues comenzaré por decir que no tengo ningún familiar cercano como docente. Sin embargo, cuando yo empiezo a ir a la escuela, en especial preescolar, que no fui mucho tiempo, el primer día mi maestra me dejó marcada. Yo supe desde ese momento qué era lo que yo quería, porque fue muy impactante. Mi maestra, los juegos, los movimientos, todo. A partir de ese momento yo seguí esa línea, por un lado, pero también porque era lo único que había, o sea, como lo más cercano, porque allá en la comunidad, en el pueblo, pues no había como esa gama que ahora ya es tan abierta. En su momento no, era como lo más cercano, lo más próximo, pero que sí me marcaron mis maestros. Yo puedo decir que no hay ninguno de los que yo no haya aprendido algo. O sea, por mínimo que sea, he admirado a cada uno de mis docentes que fungieron desde el preescolar hasta la maestría. Entonces, esas fueron las dos razones. Nos dice dos cosas interesantes que me gustaría que nos platicara un poquito más al respecto. Primero, fue poco tiempo usted a la educación preescolar. ¿Cuál fue el motivo? Pues primero, por los recursos económicos. Yo provengo de una familia numerosa. Bueno, todavía yo era la cuarta hija, pero pues la situación económica era muy precaria. Entonces, pues mis papás no tenían como ese tiempo y la solvencia como para poder enviarme al preescolar, máxime cuando se decía, es que piden muchas cosas, es que cuesta mucho. Entonces fui poco tiempo, pero muy, muy significativo para mí. Aleccionador, porque nos dice que desde ahí descubre esa vocación por la docencia. Y nos platica, aprovechando, por cierto, que está muy próximo el Día del Maestro, que usted recuerda perfectamente a todos quienes le impartieron clases desde primaria hasta la maestría. Usted cuenta con una maestría en educación en el TEC de Monterrey. Así es. Platíquenos sobre algún maestro que la marcó por encima de todos y por qué. Es difícil hacer la selección, ¿no? Pero es difícil, pero podría decir que como la cerecita del pastel fue la maestra Araceli. Ay, no tengo presente su apellido, lo lamento. De la normal porque con su orientación, con sus enseñanzas, con sus correcciones, me puso en el camino que yo quería. O sea, yo quería que alguien me exigiera más, y ella fue. ¿Se valora más a los maestros que exigen?
Pues es que son los que más nos dejan, esa enseñanza de que no todo puede ser ligero, no todo puede ser dulzura, no todo puede ser el apapacho, o sea, siempre tiene que ir acompañada a una firmeza, con un aprendizaje. O sea, no podemos nada más, ahí es que la maestra es toda dulzura y entonces no me pide, no me exige, no aprendo. No sé, probablemente pueda estar equivocada, pero hasta ahorita mi experiencia eso me ha dado. Es usted una maestra exigente, maestra Maricruz. Me considero, sí. Me considero. Platíquenos ya en esta larga trayectoria de 33 años, así como nos está comentando que, bueno, hubo maestros que la marcaron, ya hizo un ejercicio de selección, por difícil que pueda ser, y selecciona a una maestra de la normal, la maestra Araceli, pero ¿algún alumno o alguna generación que hayan marcado a su vez a la maestra Maricruz en esta larga trayectoria? ¿O alguna anécdota que usted recuerde con algunos de sus alumnos que haya dicho, híjole, esto es un parteaguas para mí en mi carrera como docente? Sí, fue una generación en la escuela primaria Gabriela Mistral, turno vespertino. Esa generación la tuvimos solamente 3 maestros. Primero y segundo la maestra Patricia, tercero y cuarto el profesor Hugo, y yo lo estuve en quinto y sexto. Y fue cuando se hacía el examen de enlace, donde mis resultados fueron excelentes. Pero una generación dinámica, una generación de mucho aprendizaje, incluso hasta el final se hizo una actividad acuática, en donde pues yo no participé porque no me quería mojar. Pero una de ellas, muy espontánea, me dice, vamos a abrazar a la maestra. Entonces todos me abrazan y pues yo quedé pues igual, escurriendo. Pero sí se fue esa generación. Cada una tiene su propio, de verdad, su propia esencia. Pero ellos, de verdad, fue muy, muy, muy gratificante, independientemente de los resultados, la dinámica de grupo. Fue muy, muy, muy llenado, enriquecedor. Maestra, de aquel grupo primero que tuvo usted cuando egresa de la normal, cuando se convierte en profesora y está frente al grupo en primaria hace ya más de 30 años, a sus alumnos actuales en Naucalpan, donde actualmente se desempeña, ¿qué tanto han cambiado las generaciones, maestra? ¿Cómo son los niños de hace 30 años de primaria y cómo lo son en pleno 2023? Mucho, han cambiado mucho, no sé si quepa la observación de que cuando yo llego a esa escuela de Heriberto Jara en el Corralito, no había estructura, me tocó trabajar en un espacio debajo de la construcción de la casa, pero los niños eran maravillosos, independientemente de ser obedientes, eran muy nobles, y tenían como esa necesidad de aprender, porque todavía nos veían como con ese modelo del docente del cual iban a aprender, del cual esperaban mucho de uno. Ahora ya no porque los niños han cambiado mucho y con base en la tecnología, pues algunas veces ya ni acuden a nosotros, ya todo lo quieren encontrar en la tecnología, en el uso de las redes, en el uso de otros mecanismos por sí solos, pero sí se han cambiado mucho. Sin embargo, hay muchas problemáticas que se siguen presentando, muy semejantes, ¿no? O sea, si yo le hablara de alguna temática, el tema de fracciones sigue siendo un problema desde las generaciones anteriores a las de ahora. Es lo que más les cuesta a los niños de primaria aprender, el tema de fracciones. Así es. Maestra, adicionalmente a su formación como docente, nos comentaba que usted tiene además un diplomado en danza contemporánea. ¿De dónde surge el gusto por la danza, maestra? Pues mire, la verdad, vuelvo a mis maestros quizá de primaria. Desde pequeña yo tuve ese gusto, me llenaba, y mis maestros de primaria me ayudaron mucho, porque si se trataba de un baile, yo quería participar. Sabía que no había como los recursos, pero yo sabía que mis papás no me iban a decir que no. Entonces yo levantaba la mano y me gustaba el movimiento, me gustaba
porque eso me generaba ese placer, esa sensación tan grata que pues para las limitaciones de ese momento, porque pues no teníamos acceso a juegos, no sé, a convivencia, porque mi familia no me lo permitía, habría que trabajar saliendo de la escuela, en casa, pero tanto el deporte, recuerdo que también básquetbol, me enseñaron a practicar básquetbol, una maestra que venía como de Guerrero, trajo a su equipo y pues yo ya me movía, o sea, a mí me gustaba mucho ya el deporte, la danza, que ahora lo gratificante es que lo hago con mis niños. O sea, lo hago porque me apasiona, me gusta, me llena. ¿Qué tanto puede convertirse la danza, maestra, desde su experiencia, por supuesto, en una herramienta pues didáctica, pedagógica? ¿Es útil para el aprendizaje de los niños de primaria la enseñanza de la danza? Claro, porque los niños lo que les gusta, lo que les apasiona también es el movimiento, es el juego. Entonces se puede correlacionar con diversas asignaturas, la historia de la danza, las monografías, o sea, se puede relacionar y sí, efectivamente es un recurso que hasta ahorita se ha explotado. ¿Cuál es su, no sé cómo llamarla, su danza favorita, su número favorito? ¿Cuál es la que más le gusta montarla para los niños? Bueno, con los niños las básicas, pero a mí lo que me llena mucho el estado de Sinaloa, las danzas como la cuiche tengo muy presente porque me costó mucho trabajo. Las danzas la danza de la pluma de Oaxaca y de diversas regiones, pero en la secundaria algo que también me llenó fue haber participado con huapangos. ¿Usted o los niños de primaria? No, o sea, primero a mí. Primero usted y ya después con los niños de primaria. Maestra, platicamos un poquito de la danza. También nos comentaba sobre una experiencia internacional que usted vivió en La Habana, Cuba, en el año 2011, en un congreso de lectura. Platíquenos de qué se trató y cómo se aterriza esos aprendizajes en su día a día con sus alumnos. Pues acudimos a ese congreso. Obviamente fuimos en grupo. El gobierno del estado incluso nos dio ese permiso, pues, y con muchas recomendaciones. Fue muy enriquecedor, pero también nos dimos cuenta que las dinámicas que se aplican en ese lugar se aplican también en México. En su momento hablábamos de la silla de la lectura, allá nos compartían el sillón de la lectura, cuántas veces se lee a la semana, todas las estrategias, independientemente de que lleguen los papás a compartirnos la lectura, de que los maestros hagan la lectura, la modelen, de que los niños planteen preguntas. Muchas estrategias son muy semejantes en México. Yo le atribuyo también el éxito allá, pues que no tienen tantos distractores, desde la alimentación. Entonces, también en su momento nos quejábamos, ¿no?, del número de alumnos que nosotros atendíamos en México. Y era una queja. Ahorita ya ha disminuido la matrícula y pues ellos trabajan con 20, 25 niños, pero pues no tienen muchos distractores como aquí. ¿Cuáles son esas estrategias, maestra? ¿Qué estrategias se utilizan para la lectura con los alumnos? Se nos habla ahorita un poquito de que ellos tienen el sillón de la lectura y aquí la silla de la lectura. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, nosotros en la primaria de repente implementamos algún lugar donde se sientan cómodos para practicarla, para socializarla con los demás, así como estamos nosotros. Entonces se condiciona un espacio para poder compartirla, modelarla. Esa es una. Otra estrategia, por ejemplo, pues que ellos todos los días tienen
ese hábito de la lectura y la escritura, pero como producción, no solamente el trazo. Otra estrategia que nos compartían, pues, permítame, ¿lo puede detener? Adelante, usted siga. Él ya después edita sin problema. Ya más tomo nota en qué minuto estamos en el minuto 13. Sí, déjenme, me acuerdo. Déjenme, me acuerdo. ¿Puedo continuar? Claro. ¿Sí? El tomarles la lectura en voz alta a los niños, respetando la entonación, respetando la fluidez, porque en ese momento justo estábamos con la reforma en México, y una compañera decía que estábamos regresando porque en México se volvía a tomar la rapidez, cuando no es lo mismo rapidez que velocidad lectora. Entonces, ese tipo de estrategias, y lo más pues enriquecedor fueron las conferencias, de que ellos pues hacen mucha investigación y entonces detectan el por qué un niño no está leyendo, el por qué no accede a la lectoescritura, pero pues son estudios que ellos mismos realizan para esa problemática. Nosotros fuimos, pero incluso no entramos como profesores ni más, sino entramos como turistas por la misma situación. ¿Qué tipo de lecturas les dejan a los chicos de primaria, maestra? ¿Qué se está leyendo en primaria? Cuando yo estaba en primaria recuerdo mucho eso que usted comenta de la lectura de rapidez. Realmente poco importaba la comprensión del texto, importaba lo rápido que lo leyeras. Y eran textos que estaban previamente establecidos en los libros de texto. ¿Ahora se sigue utilizando estos libros de texto o hay lecturas adicionales para que los niños puedan practicar en ellas sus habilidades? ¿En México? Sí, en México nos apoyamos mucho del Programa Nacional de Lectura, lo que en su momento era el Libros del Rincón, los libros del Programa Nacional de Lectura, y se enriquece con la biblioteca de la escuela y lo que los niños comparten, que muchas veces son gustos muy diversos de lo que nosotros les podemos proporcionar. Todavía se sigue practicando. De hecho, en mi caso, casi cada semana se cambia de libro y lo hacen con mucho gusto porque llevamos un registro lector. Cada semana se cambia y de repente pues sí se hace como tal un reporte, no, pero sí se escriben ellos lo que les gustó, una carta al autor, qué les gustaría cambiar. Entonces sí se enriquece la lectura y obviamente pues ellos también proporcionan libros. Los propios niños llevan sus textos. Niños, sí, llevan sus textos. Algunas veces, por ejemplo, yo no tiene mucho que les leí El niño con el pijama de rayas o pijama de rayas. Ellos estaban fascinados y llegaba y, maestra, pero es que hoy nos toca este capítulo, maestra, es que no nos va a leer. Ese tipo de lecturas, o los que ahora ellos leen mucho, las colecciones de los compas para ellos, y los comparten. Maestra, hace rato que hablábamos de la tecnología, cuando nos platicaba cómo han cambiado los niños de hace 30 años a la actualidad, y platicaba que la tecnología es un factor relevante en ese cambio. ¿Ha sido para bien el uso de las tecnologías, hablando de las facultades de lectura y escritura, o se está convirtiendo en un obstáculo en ciertos aspectos? Pues es que bien usado ha sido una buena herramienta, pero también ha sido un obstáculo, porque los niños ahora ya no quieren ir a la primera fuente, que son los libros, que son las enciclopedias. Enseguida, préstame el celular porque voy a investigar, y entonces, como malmente llamamos San Google, quieren que lo solucione todo.
Entonces, pero está en nosotros el que vayan a las primeras fuentes, incluso las entrevistas, porque ya hasta eso quieren que les resuelva la tecnología. Claro, se ha convertido en algo de respuesta inmediata, sin que necesariamente tenga mucha profundidad. ¿Qué tanto ha cambiado la docencia de la maestra Maricruz en 30 años? Ya no cómo han cambiado los niños, sino cómo ha cambiado usted como persona en 30 años de ejercicio de docencia. Pues ya no es lo mismo, o sea, yo si pudiera haber tenido como el video de mi vida, vería que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque las exigencias son diferentes, las exigencias son muchas y en diferentes contextos, en diferentes áreas. Una de las oportunidades del magisterio es precisamente el estar cambiando, modificando. Si en todas las áreas del saber humano se cambia, se transforma, se modifica, pues la docencia no tiene por qué quedarse atrás. Sí, mucho. Es más, ahora en lo de la pandemia, yo me he limitado un poco en cuanto al uso de la tecnología, porque era como una incertidumbre. Enfrentarme, cuando yo empecé la maestría, no sabía ni tomar el ratón. Entonces, fue un cambio muy, muy drástico, pero para bien. Para bien. Entonces, sí se ha cambiado mucho con el trato con los niños. Algunas veces hasta uno tiene que marcar con esos límites de manera personal en cuanto a las estrategias, en cuanto a la forma, porque pues a mí todavía me tocó trabajar con la forma tradicional, que bueno, déjeme decirle que no se puede quitar del todo, porque con eso fui formada. Sin embargo, pues los niños demandan y exigen actualización, capacitación. No me puedo quedar, o no me he podido quedar. Ahorita que últimamente ya no he tomado como curso, me siento con esa necesidad, porque no ha habido algún curso, algún diplomado, alguna preparación, que aunque no se tenga un reconocimiento, un documento, que no saque alguna dinámica, alguna estrategia, algo de provecho en pro de los niños. Maestra, ya dejando un poquito de lado el tema laboral, ¿cómo pasa su tiempo libre cuando lo tiene la maestra Maricruz? Porque nos dice que usted es de ambos turnos, matutino y vespertino. Es un trabajo agotador y muy intenso, pero el tiempo libre que le queda, ¿cómo lo disfruta la maestra Maricruz? ¿Qué es lo que más goza hacer cuando no está frente al grupo? Pues se goza de ir al cine o de ver una película en casa. Me fascina el teatro. Algo que me llena, insisto, es el baile. No bailo muchos géneros, ¿verdad? Pero me gusta el baile, caminar y sí, leer. ¿Alguna película que le guste, su película favorita? Sé que es muy complicado a quienes nos gusta el cine, pero siempre alguna que diga, esta es la que vería o he visto más de 10 veces. Y la seguiré viendo. Las películas del cine, del siglo de oro del cine mexicano, me encantan. Y una película que la seguiría viendo, pues es la del perrito de Hachiko. ¿El perrito de Hachiko? El perrito, la película esta de Hachiko, el niño con la pijama de rayas, la letra escarlata, apenas vi la cascada. Sí. ¿Y algún libro? Bueno, a mí me fascina, independientemente del magisterio, Regina. Se titula Regina, de Antonio de Velasco. Del movimiento de 68. No, así es, movimiento de 68. Muy buen libro. ¿Y alguna obra de teatro? Dice que disfruta mucho el teatro. Bueno, El fantasma de la ópera, Cats. ¿Alguno más? Esas son sus favoritas. Bueno, es que permítame decirle que también el teatro en la secundaria nos llevaron a una salida y nos llevaron al teatro. En ese momento estaba en Chapultepec, en el Teatro del Bosque, no sé, la obra de teatro, lo que pudo haber sucedido en Verona. ¿Le marcó? También, yo estaba fascinada y también quería dedicarme a eso.
Qué bueno, Sí. maestra. ¿Algún consejo, sugerencia que quisiera hacerle a sus compañeros docentes que están por iniciar esta aventura del magisterio, a los que están recién egresando o por egresar de la normal, ya con 33 años de experiencia, maestra, qué les diría? Pues en primera, que lleguen a sumarse al trabajo, que siempre un trabajo en equipo da buenos frutos, que no porque ya tengamos muchos años de servicio lo sabemos todo, que siempre esa parte entre juventud y experiencia se debe conjuntar, que no todo lo sabemos, que no tenemos siempre la razón, pero que siempre estamos abiertos al diálogo y que ellos lleguen a sumarse, a trabajar en equipo, que lleguen a proponer, que se abran al diálogo, a la comunicación, que no están solos también, que siempre habrá una persona que les tienda la mano, que pueden encontrar excelentes compañeros en nosotros y si se puede, ¿por qué no amistades hermosas? Pero que no se aíslen, porque de repente nos ven como que los grandes, nos ven como que los que van llegando y empieza esa separación. Y no, el trabajo en las escuelas es un trabajo de equipo, colaborativo, de diálogo, de comunicación en todo momento, entre alumnos, entre compañeros, con directivos, con padres de familia. Claro, sobre todo con los padres de familia. Con los padres de familia. Maestra, pues muchísimas gracias por hacernos el inmenso gusto de estar con nosotros. Ha sido una plática de verdad muy enriquecedora, pero pues la tiranía del tiempo no nos permite seguir ahondando en los temas que estamos platicando. Quiero también, a nombre de los compañeros de la Subsecretaría de Educación Básica y de quienes hacemos con mucho gusto este programa, entregarle un reconocimiento por su participación. Es de verdad para nosotros un privilegio el que pueda acompañarnos. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de estar nuevamente charlando sobre estos temas y sobre su experiencia, ya con muchos más años de trayectoria en esta odisea que es el magisterio. Muchísimas gracias de verdad. Y a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, los esperamos en un episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Muchísimas gracias.